Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercó Pedro y le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de Santa Clara de Asís. Es para nosotros en la diócesis de Villarrica un honor, una alegría, una gratitud inmensa que sentimos también por las hermanas clarisas, que son las hijas de esta santa fundadora, porque ellas rezan mucho por nosotros y se entregan y se sacrifican toda su vida a ejemplo de Santa Clara. Ella fue una joven de la época de San Francisco de Asís y vivía en la misma ciudad, y siguiendo el ejemplo de San Francisco, quiso también consagrarse viviendo la pobreza absoluta. Tanto así que tenía que pelear con el Papa en aquella época, que quería darle un sueldo para que no vivieran de manera tan pobre, tan miserable, y ella le rogaba que por favor no enviara ninguna ayuda económica, que todo lo diera a los pobres, porque ellas querían vivir y abrazar la pobreza total. Es muy significativa esa forma de vivir, porque lo mismo que San Francisco de Asís amaba la pobreza hasta el extremo de no tener nada propio, nada, ¿no? Y si alguna cosa les llegaba de regalo, bueno, ellos subsistían como podían, ¿cierto? Tanto los franciscanos como los dominicos son las primeras órdenes mendicantes, que se llama así, porque eran mendigos y eran los primeros monjes que salían de sus conventos a predicar por las distintas ciudades y vivían de la caridad, de lo que la gente les daba, tanto los franciscanos como los dominicos en el siglo XII, después de Cristo, por supuesto. Entonces fue algo muy bonito que pasó, una gran restauración de la Iglesia Católica en aquella época, que estaba en un apogeo de mucho poder, de mucha riqueza,
porque el Papa era mucho más poderoso que todos los emperadores juntos en esa época por la doctrina teocéntrica de que el poder principal lo tenía Dios y el Papa era el representante de Dios. Entonces todos los reyes y emperadores tenían que someterse al Papa. Lamentablemente eso tenía un aspecto negativo y era que la Iglesia Católica se enriqueció mucho, tuvo demasiado poder y eso fue creando estructuras, ¿no es cierto?, que no eran propias del Evangelio, porque Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Y Jesús vivió pobremente y Él no se comprometió con los poderes de este mundo. Dijo sí que hay que dar al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Y quienes comprendieron mejor esto fueron San Francisco de Asís y esta santa que hoy celebramos, Santa Clara de Asís. Porque a Dios hay que darle todo. Entonces ellos vivieron en extrema pobreza y todo lo que tenían era para ayudar a los pobres. Entonces era común, ¿no es cierto?, que ver a Clara cuando era jovencita. Cuentan algunas historias, tradiciones de la Iglesia, ¿no es cierto? Dios sabe si es cierto o no, pero probablemente sea que Clara se escapaba cuando era muy joven, adolescente todavía, y ella iba sola y se internaba en algunos lugares donde había leprosos, donde había personas muy pobres que tenían muchas enfermedades, que estaban ahí marginados por la sociedad, y ella entonces los curaba y los sanaba y rezaba por ellos. Y Francisco en esa época era un joven bastante disoluto, que le gustaban las fiestas, le gustaba pasarlo bien, era muy mundano, pero una vez la observó, la espió, digamos, y se quedó totalmente conmovido y asombrado por la caridad de Clara. Clara fue una joven muy pura, muy santa, muy buena, desde muy jovencita, pero ella pensaba casarse, solo que no había encontrado un buen partido. Pero una vez cuando vio a San Francisco de Asís, que ya estaba convertido y que había formado su comunidad de hermanos, de frailes menores, como llamaba, entonces ella conversó con Francisco y ahí descubrió su vocación. Y en ese entonces ella se escapó de su casa y Francisco le cortó la cabellera que ella tenía y se puso un traje de penitente y comenzó así su vida de consagración total. Luego la comenzaron a seguir muchas jóvenes de distintas familias de Europa, incluso hijas de reyes que la acompañaron, y todas vivían en la extrema pobreza. Esto parece que fuera como un fanatismo, como una locura, ¿no?, a los ojos mundanos. Sin embargo, está de acuerdo con el Evangelio que escuchábamos el domingo pasado. ¿Recuerdan ustedes que Jesús decía: si ustedes quieren tener riquezas verdaderas, riquezas en el cielo, entonces compartan sus bienes acá en la tierra con los más necesitados? Entonces imagínense ustedes cómo serán de ricos Santa Clara y San Francisco de Asís en el cielo, porque ellos lo dieron todo, todo, por amor a Cristo en la figura del pobre. Y en este mes de la solidaridad que estamos viviendo, gracias a San Alberto Hurtado, reconocemos que es posible vivir este ideal. Si todos los cristianos siguiéramos al menos en un 1% el ejemplo de santidad que tenían San Francisco, Santa Clara, San Alberto Hurtado y, en fin, tantos otros santos en la historia, no habrían pobres en la tierra. Todos estaríamos contentos, nadie pasaría necesidad, todos estaríamos compartiendo lo poco o lo mucho que tengamos para que seamos todos felices. Pero es que como hay codicia, como no hay amor a Cristo verdadero, entonces muchas veces elegimos el camino de la envidia y la codicia y el egoísmo. Entonces por eso es que hay tanta desigualdad en el mal sentido de la palabra, ¿no? Porque también hay desigualdades que son buenas.
Por ejemplo, es bueno que el hombre sea distinto a la mujer, porque si no, no habría hijos, ¿no es cierto? Obviamente es bueno que haya algunas personas que tienen unos talentos, otros tienen otros, y en la sociedad, en esa multiformidad, en esa diversidad, hay una riqueza. Pero no debería haber envidia, debería haber amor al prójimo, debería haber hermandad verdadera, porque así decía San Francisco y Santa Clara, somos todos hermanos. Y si alguna vez llegan personas con mala voluntad, no debemos odiarlos, sino que tenemos que perdonarlos, como dice el Evangelio de hoy, porque eso también es un acto de caridad, perdonar a nuestros ofensores, perdonar a las personas que nos hacen daño, perdonar a las personas que nos traicionan, perdonar a aquellos que son una amenaza incluso para nosotros, como pasó en la vida de Clara, porque una vez llegaron unos musulmanes, de estos más terroristas, que matan gente para imponer su religión, y llegaron incluso a Asís, y estaban ahí, le llamaban sarracenos, y entonces ellos no querían atacar primero Asís porque estaba fortificada, pero sí se fueron al convento de Santa Clara. Entonces las hermanas estaban aterrorizadas porque eran hombres que venían dispuestos a todo, ¿no? A destruirlo todo. Entonces, ¿qué hizo Santa Clara? A pesar de que estaba muy enferma, ella tomó el Santísimo, la custodia con el Santísimo Sacramento, y fue, ¿no es cierto?, a la torre del monasterio y le pidió a Jesús, que era su esposo, ¿no es cierto? Todas las monjitas tienen a Jesús como esposo, y le dijo: por favor, Señor, tú tienes que cuidarnos, porque nosotros te entregamos nuestra vida, por favor, protege a mis hijas espirituales. Y entonces estos sarracenos, estos moros, comenzaron a pelear entre ellos, quedaron confundidos y se fueron y ni siquiera atacaron la ciudad de Asís. Entonces, claro que uno tiene que defenderse del maligno que actúa a través de personas malas, pero nunca hay que odiar a nadie, nunca hay que tenerle mala a nadie, porque eso no es amor. Jesucristo perdonó a todos, inclusive a los que lo estaban torturando en el Viernes Santo, en la cruz. Una de las palabras más hermosas que dijo Jesús fue: perdónales, Padre, no saben lo que hacen. Y también la Santísima Virgen, que es la corredentora, aceptó que todos nosotros, que somos los causantes de la muerte de Cristo por nuestros pecados, nos convirtiéramos en sus hijos. Mujer, le dice Jesús desde la cruz a María, ahí tienes a tu hijo. Y todos nosotros somos hijos de María cuando abrazamos la fe, cuando también nos arrepentimos de nuestros pecados y comenzamos a vivir una verdadera vida cristiana. Entonces, si hemos recibido el perdón de Dios, que es tan grande, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos calumnian, a aquellos que nos odian, nos tienen envidia? Hay que amarlos, hay que quererlos igual. Y así le vamos cerrando las puertas al demonio, que muchas veces entra porque tenemos abiertas las heridas del rencor, del odio, de la maldición, porque queremos vengarnos, porque queremos desearle daño a los que nos hicieron daño. Jesús dijo: no, hay que perdonar. Y Pedro le preguntó: ¿cuántas veces, Señor? ¿7 veces? No, Pedro, 70 veces 7. Y entonces cuenta esta historia de un rey que le perdonó una deuda a un hombre que le suplicaba: perdóname, no tengo cómo pagarte la deuda. Y le debía tanta plata que eran 10.000 talentos. ¿Ya? Según los entendidos, 10.000 talentos era tanto dinero, tanto, que solamente algunos senadores del César, en aquella época del emperador, podían tener esa cantidad de dinero. O sea, era como tener 2 países, ser dueño de 2 países, una cosa así grande de aquella época. Era mucho dinero. Y entonces este hombre fue perdonado por el rey, fue perdonado, pero a la salida del palacio, cuando se encuentra con un amigo que le debía solamente 100 denarios, que equivale más o menos a 2 sueldos
2 salarios mínimos, y le dijo: perdóname la deuda porque en este momento no te puedo pagar, pero dame la oportunidad de pagarte por parcelas. Y entonces este hombre malo, que había sido recién perdonado por el rey, lo agarró del cuello: págame todo lo que me debes, lo maldijo y lo mandó a la cárcel. Entonces Jesús dice que eso no se hace. Si uno recibió el perdón de Dios, lo mínimo que puede hacer es perdonar al prójimo, porque lo que nos deben a nosotros es muy poco comparado con lo que nosotros le debemos al Señor por nuestras faltas y pecados. Y Dios, que es tan bueno y tan misericordioso, lo único que quiere es perdonarnos, pero solo lo hará si nosotros perdonamos y tratamos bien a nuestros hermanos. Jesús dice: si ustedes tratan bien a los que los aman, no tienen ninguna gracia, ningún mérito. Lo propio del cristiano es ser bueno y solidario y perdonar a aquellos que son desconocidos e inclusive a aquellos que se muestran como nuestros enemigos. Pidamos hoy a Santa Clara de Asís, que vivió este amor, esta compasión, esta misericordia hasta el extremo, que nosotros también podamos crecer en amor y bondad. Así sea. Amén.